¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Con mucha frecuencia yo digo que me da gran placer compartir con mis contertulios. Es muy frecuente, son amigos, son conocidos, profesores de la UAS, gente que ha compartido conmigo durante muchos años. Pero yo tengo que aclarar que mi placer es inmenso, infinito, al hablar con una persona que lo he visto crecer en la UAS, profesor, coordinador, director de escuela, vicedecano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Y desde siempre mantener una actitud de apertura, de apoyo, realmente es una facultad que tiene una tradición así, porque hay que recordar a Porfirio García, a Edilberto Cabral, a Emma Polanco, a muchos que han sido sus decanos, ¿por qué no decirlo? También al señor de Sangles. O sea, esa es una facultad que está consciente de que tiene un rol en la UAS que jugar, y sus autoridades, en particular Alexi y el actual vicedecano, mantienen a la población permanentemente informada de qué es lo que la UAS como institución piensa y que la gente valora, porque no lo ve como la posición del gobierno, no lo ve como la posición de la oposición, no lo ve como sectores interesados, que no sea en lo mejor para este país. Por eso, pues, conversar con Alexi Martínez es para mí, de verdad, un gran placer. Bien, gracias. Yo de verdad muy contento de estar aquí. Yo estoy recordando, Diana, la primera vez que estuve contigo, que tuve ese honor, era mi primera dirección de escuela a propósito, eso fue por allá terminando el año 2009, principio de 2010, la primera vez que dirigimos la escuela, vinimos a promover una competencia de ideas de negocio, de emprendimiento que te llamaron mucho la atención, los recuerdo como ahora. Y como dice la canción, el tiempo pasa, porque eso ha sido ya un tiempecito ya. Sí, Y la hace verdad, 12 años aproximadamente. bueno, yo, ante todo, yo quiero agradecer tus palabras, que eso yo creo que es de rigor, la invitación que nos hace, sabes que siempre queremos estar contigo porque tú eres tan agradable, tan humana. Y los temas que trata también son tan cercanos a la gente y tan humanos, tan del ser humano, que a mí me encanta cuando estoy por aquí, pero sabes lo que es la agenda de nuestra, un decanato muy intenso, como tú mismo lo puedes decir, un decanato que hemos hecho en los últimos 3 años, que tú sabes que en gestión se habla de indicadores y de cifras, que cuando hablamos de gestión de indicadores y de cifras se han triplicado y cuatriplicado en esta gestión en muchos aspectos y en algunos mucho más. Y es producto precisamente de esa intensidad, de ese trabajo que tenemos mañana, tarde, noche, sábado, domingo. Nosotros queremos dar de nosotros lo mejor decir porque hay que devolverle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo algo de lo que ha hecho por nosotros, Diana. Tú que eres una hija natural de la UAS, que también diste tanto y has seguido dando tanto, incluso hasta desde este mismo programa, sabe que nosotros no tenemos con qué pagarle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo que ha hecho por nosotros. Y creo que una contribución desde los espacios donde nos toca dirigir es lo menos que podemos hacer. Pues sí, realmente al principio de la pandemia, cuando el sistema de vacunación era tan precario, realmente escuché muchísimas personas que hablaron de lo bien que estaba funcionando en todo el sistema, en todos los lugares donde la UAS había entablado un centro de vacunación, y uno de ellos era precisamente en tu facultad, en la facultad donde yo fui rebotada, debo decir, por no haber tenido la edad que estaba, ¿no? Yo dije, porque vi que en algunos sitios, que si uno decía que tenía problemas de morbilidad, ¿y dónde están los documentos que hablan de eso? O sea, yo he sido operada y soy hipertensa, no, si yo no te mostraba todo eso que dijera que es cierto, no estaba mintiendo,
pues fui, como se dice, a pesar de las buenas relaciones que tengo con todo el mundo, fui rebotada por no tener la edad que se requería en ese momento. Pues bien, Alexia, entonces eso muestra hasta qué punto ustedes no transigieron con nadie, o sea, se apegaron a lo que el Estado había establecido y realmente hicieron un trabajo lindísimo. Alexia, ustedes realmente en esa facultad, vamos a comenzar con cómo ustedes logran y han logrado siempre, además de que quizás no tengan muchas aulas, que es lo que se ha argumentado, pero cómo ustedes han logrado siempre tener una facultad con unos niveles de limpieza, con unos niveles de organización que son impecables y que no tienen nada que envidiarle a las universidades privadas de élite de República Dominicana. Sí, fíjate, yo creo que es importante primero pensar en la gente. Eso es una tradición, como tú dices, muy fuerte, muy pesada, de años, de algunos decanos históricos que han pasado y un ejemplo de nuestra actual rectora, la maestra Emma Polanco, que se empecinó bastante en eso, por su condición de gerente y por su condición de mujer. Las mujeres a veces son todavía mucho más delicadas y eso es lo que nos dejan a los que nos siguen, son retos y desafíos. Por eso de que a propósito de cómo logramos eso, lo primero que uno hace desde que uno llega a dirigir es ver dónde hay oportunidades de mejora para dar un servicio que la gente se sienta bien, los docentes, los estudiantes, los mismos servidores administrativos. Yo recuerdo que desde que llegamos al consejo directivo, a pesar de que teníamos la finanza muy baja en la facultad, extremadamente baja, inmediatamente hicimos un plan de captación de ingresos, pedimos la mano amiga de la rectoría para que nos auspiciara algunos trabajos en la facultad, obviamente con el compromiso de reciprocar esos retornos de los recursos económicos, lo cual hicimos y lo cual agradecemos de la maestra Emma esa comprensión. Y por ejemplo, inmediatamente remozamos todos los baños que tenían ya cerca de 7 años que no se, 6 o 7 años que no se remozaban. Inmediatamente los techos de la facultad que tenían cerca de 20 años que estaban ya trayendo filtraciones, inmediatamente comenzamos a trabajarlo. Las aulas de posgrado, inmediatamente la pusimos en condiciones para que respondan a las necesidades de un público cada vez más exigente. Nosotros pintamos toda la facultad por dentro, pintamos las aulas de posgrado, todas le introdujimos televisores inteligentes, los primeros televisores inteligentes de las aulas de posgrado, compramos data show para todos los docentes, se la ubicamos al lado de la escalera para que los docentes puedan subir y pedir uno, si lo necesitaban, ahí mismo se lo instalaban en cualquier aula. O sea, tenían una persona ahí para distribuirlo e instalarlo. Sí, lo tenemos todavía, la pandemia lo ha paralizado, pero ahí lo tenemos, de una vez ordenamos, tenemos como 14 o 15 data show que lo pusimos inmediatamente, llegamos a un espíritu de mejoría continua, pero no solamente eso, yo te invito a que veas el salón de profesores que conjuntamente con el apoyo de la rectoría y con esa sociedad que hicimos con el gremio, con la Asociación de Profesores de la Facultad, que fue un pilar fundamental para motivarnos y colaborarnos. O sea, que está mejor el salón de profesores. No solamente mejor, es un salón de profesores histórico. Nosotros desafiamos, oigan bien, decirlo en la cámara no es fácil, desafiamos a que alguien presente un salón de profesores en una universidad de altos recursos, que la gente se pueda sentir tan confortable. La gente no es nada de lujo, pero es humanizado. Es pensado en la gente con cada detalle. Nosotros no solamente lo remozamos y sus baños y todo su mobiliario, sino que también le extendimos un área para que los profesores... Porque tenían un área hacia el jardín. Hacia el jardín. Y entonces le hicimos un mirador en ese jardín, le acondicionamos el patio. Es pensando siempre, oigan una palabra clave. O sea, que tiene unas puertas corredizas que te llevan hacia el exterior. Hacia el exterior, con una cocina, unos muebles, un lugar para los profesores trabajar con su computadora. Pequeño, pero con los distanciamientos apropiados de la época y con la dignidad que el profesor siente. Ya el profesor siente que si se va a tomar un café, un té, lo hace con cierta dignidad, un espacio más privado. Siempre ha sido muy digno, debo decirlo. Sí. Pero si ahora tú lo dices que está remozado, voy a ir. Y ampliado, te invito a que lo veas. Si te tomas un café no te vas a querer ir de ahí. Entonces, nosotros le introdujimos neveras desde que llegamos a la gestión en todos los espacios públicos afuera para que el que quiere comprar su propio café, los estudiantes, agua, también pensamos los estudiantes. Todas las aulas también de grado le reparamos butacas en el segundo año que llegamos de una vez
más de 500 butacas fueron reparadas. Hemos introducido mejoras sustanciosas. Y tú vas en medio de la pandemia y tú no distingues si la facultad está o no dando docencia porque se le ha dado el mismo trato, el mismo cuidado. Tenemos un personal administrativo maravilloso que nos colabora siempre, siempre está dispuesto, no importa que sea sábado, domingo, lunes. Siempre nosotros tenemos ese personal administrativo de apoyo en ese edificio. También se dotaron de cortinas en muchas áreas, todavía estamos, y estamos aclimatizando. Encontramos muchas aulas que tenían problemas con los aire acondicionados, los reparamos inmediatamente, le introdujimos aire aclimatizadores nuevos a otras aulas y ahora también viene otro grupo de aclimatizadores que estamos adornando, Bueno, que estamos incluyendo. qué bien. Alexis, tú hablabas de que todo esto ustedes lo están haciendo y estamos en el marco de clases no presenciales. O sea, ¿cómo ustedes contemplan esa presencialidad? O sea, sé que va a depender mucho de lo que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, pues el Ministerio de Educación Superior disponga. Pero ¿sería semipresencial? ¿Cómo va a ser la presencialidad si ya está establecido o realmente lo que hay son lineamientos generales sobre la presencialidad en el segundo semestre de 2021? Sí, decía José Ortega y Gasset que el ser humano o el hombre, decía él, es él y su circunstancia. Entonces las circunstancias nos han dicho, y así lo establecen, que hemos bajado los índices de positividad, que ya los índices de positividad pueden andar cerca de 8% cuando estuvimos en 2022. Lo que quiere decir que ya nosotros como universidad tenemos que ir acogiendo a los lineamientos que hace el Ministerio de Educación Superior, pero son lineamientos. Acuérdense que la universidad es autónoma y en este caso nosotros estamos viendo esos lineamientos, las recomendaciones. Nuestra señora rectora ha dicho varias veces que está, Emma Polanco ha dicho varias veces que está escuchando todos los sectores, escuchando los gremios, viendo todo, porque quiere construir un proceso que sea lo más seguro, pero que también facilite que la calidad de la docencia, que es lo principal, pueda continuar sin problemas. Entonces, precisamente para los próximos días, el Consejo Universitario deberá de reunirse. Creo que la señora rectora en su debido momento nos va a convocar para evaluar ya el panorama general. Pero obviamente, si tú me preguntas a mí, Alexis Martínez, que yo visualizo ya como un educador, como un gerente de la universidad y en el área educativa, yo diría que hay condiciones ya para que se vaya implementando un sistema combinado, salvo que haya un rebrote muy fuerte. Cuando tú hablas de un sistema combinado, porque por Híbrido. ejemplo, yo he pensado, en mi caso, yo tengo primero todas mis clases, yo las grabé. O sea, son las mismas materias que estoy dando. Entonces le hacía pequeños cambios en los 3 semestres, pero yo grabé. De manera que un estudiante podía en cualquier momento acceder a mi clase, ¿no verdad? Siguiendo un orden de todo lo que es el contenido del programa. Están en la UAS virtual, ¿no? Y ellos pueden perfectamente con ejercicios, con recomendaciones, con todo. Está hecho. Pero además, yo pues tenía la presencialidad virtual, de yo desde mi casa, pues ellos. Entonces se me ocurrió que quizás pueda ser que la mitad de los estudiantes, en mi caso mío, son 2 veces a la semana, ¿no? ¿Verdad? Que ellos se reúnen conmigo en la materia que yo imparto. Entonces, qué bueno que un grupo vaya un día, que otro grupo vaya otro día y que todos tengan la opción de acceder a la UAS virtual donde está como ustedes. Por eso tú me lo vas a decir, precisamente en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con mi amigo, mi gran amigo, a quien le tengo de verdad una deferencia muy bien ganada por su trato amable conmigo, Alexis Martínez. Bien, Alexis, yo sé que va a depender de las circunstancias. Tú mismo citaste a Gasset, a Ortega y Gasset, pero esa posibilidad de que
un grupo vaya un día, otro grupo otro día, quizás con números pares e impares, no sé cómo Sí, se mire, podría, pero y que todos, bueno, sigan su clase a través de la red sí. y luego los exámenes por allí, por aquí. Mire, lo primero que yo creo que es sumamente complicado en este ambiente de vulnerabilidad en que está el ser humano, que hablemos de un retorno presencial. Es un desafío para cualquier universidad totalmente presencial, mucho más si es una universidad tan masificada como la Universidad Autónoma de Exacto. Santo Domingo. Entonces, un caso como el nuestro, solamente de laboratorios, fácilmente y de práctica, que son los más importantes y los que más presión nos Sí. generan, y aquellas materias que son prácticas, fácilmente pueden haber algunos 30, 50 mil estudiantes involucrados solamente entre asignaturas prácticas, llámese asignaturas con manejo de números, situaciones, y aquellas que Toda son esa odontología, odontología, laboratorio de medicina, química, laboratorio de física. química, física, Eso mueve biología. mucha gente y es ya de por sí una presencia fuerte en la universidad. Pero cuando hablamos, Y eso se está dando. no, precisamente las disposiciones que tendrían que venir ahora tendría que ser necesariamente ver cuáles serían, podrían ser, eso es yo pensando en voz alta, como se dice aquí en página abierta, pudiéramos pensar en que habría que comenzar con una desescalada y aquellas que más fácil se pueda. Pero esas son opiniones que precisamente todos las tenemos y que al final el Consejo Universitario en su justa dimensión lo va a evaluar todo. Pero yo lo que sí sé es que al ir bajando los índices de positividad, podríamos iniciar un proceso así mismo de desmonte de la total virtualidad a una parte de la virtualidad, porque la virtualidad llegó para quedarse. Además, la universidad va a aprovechar eso mucho más de 50 millones de dólares que invirtió en un plan de contingencia en la pandemia para pasar de 300 aulas virtuales a 30.000 aulas virtuales. Entonces, Y yo debo decir, hay gente que porque en la UAS y en el país, la gente le encanta criticar, pero a mí me funcionaron perfectamente. Yo eventualmente pude tener un pequeño problema, pero normalmente en mis horas... qué bueno que toca eso cuando tú dices que hay gente. Recordamos cuando nosotros como autoridades universitarias decidimos trabajar con la virtualidad, fuimos objeto de mucha crítica, fuimos objeto de mucha resiliencia, fuimos objeto de muchas situaciones difíciles porque decían que eso no iba a servir, que eso era perder el tiempo, que los profesores no se iban a adaptar. Bueno, los docentes demostraron su gran resiliencia, los estudiantes demostraron su gran resiliencia. Y voy más lejos, mi querida Ana, tú sabes que Diana, perdón, tú sabes que hay una situación que ahora vimos un informe del gremio, donde el gremio dice que un levantamiento que hizo, los docentes, muchos dicen que les gustó la modalidad híbrida y que no quieren renunciar a esa parte virtual que nosotros les suministramos. Por eso es que quien dirige o pretende dirigir una organización tiene que escuchar todos los sectores, ver todas las opciones, todas las opiniones, pero tiene que saber que imponer cambios en una organización, hacer que las personas salgan adelante, que la gente hagan sacrificio, es la responsabilidad del líder. Y el líder tuvo, en este caso, la rectora, los directores de decanos, los directores de escuela, el consejo universitario, los coordinadores de cátedra, tuvieron que orientar a la gente que eso era lo que más convenía a pesar de la resistencia. Eso es normal en los procesos de cambio. Yo he trabajado mucho en lo que es la gestión de cambio organizacional, incluso fue mi primera especialidad. Y administrar cambio no es sencillo, porque la gente a veces no ve la solución inmediata. Y entonces ahí se demostró que la UAS salió bien, y no solamente que la UAS salió bien, ahí se demostró que mira cómo muchos que se oponían ya están comenzando a familiarizarse con la virtualidad. Entonces el asunto es, el desafío es cómo hacer ahora esa desescalada y cómo aprovechar tanto la virtualidad como la No, presencialidad. exacto. Eso es lo que yo también pienso. Y yo debo decir algo, quizás a mí lo que más me preocupó con la virtualidad es que la deserción era un poco más alta que la deserción en los semestres normales. Siempre en la UAS hay personas que inician y luego pues se les complica la vida y desertan. Pero en el caso particular de la virtualidad, eso aumentó un poco más. Es lo único que me preocupó. Pero, así como eso me preocupó, tú sabes que al ser lo mío lengua, yo cogí con cada estudiante,
mínimo 4 veces, 15 minutos mínimo de contacto individual para yo comprobar que realmente eran ellos que estaban haciendo esos trabajos. O sea, si yo le puse a leer una novela, preguntas puntuales sobre la novela, sobre que implicaban que tenían que haberla leído y haberla dominado, porque no eran las clásicas preguntas, sino de detalles particulares, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, en algunos casos yo me encontré con personas que de repente me estaban hablando desde un campo de esperanza, con una precisión y una certeza y un trabajo tan hermoso que me llenó de emoción. Qué bueno. Me llenó de emoción. Y Como me esta gustó. persona desde un campo de esperanza, desde un campo de San Juan, de Barahona. No, profesora, yo estoy en... Que tú le veías, como tú tenías el contacto de visual, tú veías la casa así, de techo de zinc, de paredes de hojalata. Así es. Y con en mi caso yo soy profesora de francés, con aquel francés impecable. Yo, Dios mío, gracias te doy por poder ver esto. Qué bonito, y mucho más si se trata de Esperanza, mi pueblo natal. Pero yo quiero elogiar una parte tuya, Diana. Escúchame el tuyo, porque es que el cariño y el trato siempre, Claro. no me gusta crear esa barrera entre nosotros. Pero yo creo, Diana, que eso dice mucho de ti, esa resiliencia. Y dice mucho de los demás colegas que así lo hicieron. Porque también tenemos que entender que estábamos en pandemia. Y una pandemia tiene un costo. Y el costo alguien tiene que pagarlo. Y los docentes lo pagaron trabajando 3 y 4 veces más. Los estudiantes lo pagaron haciendo esa labores heroicas que hicieron algunos jóvenes. Yo tuve una anécdota también parecida de una muchacha de San Juan de la Maguana que tomaba su clase porque le entraba una señal, no se sabe ni de dónde, al lado de un lugar de donde cuidaban vacas y chivos. Y eso era al aire libre a las 7 de la mañana. Y lloviendo con un capote y lloviendo con una sombrilla y esa muchacha pegadita de donde cuidaban las gallinas ahí, al aire libre totalmente. Y esa muchacha le fue brillantemente bien. Aprovecho para saludarla, si ella yo también oía los gallos. Y la verdad es que eso dice mucho de la resiliencia del ser humano. La pandemia tiene un costo, es cierto, trabajamos mucho, trabajamos muy fuerte, pero en la medida que nos hemos ido adaptando, ya ese trabajo virtual es más fácil para todos. Pero obviamente esa parte humana se necesita todavía, esa parte, ese calor humano, esas retroalimentaciones más cercanas con las personas. Y por eso es que esperamos la presencialidad, aunque sea en el nivel en que se pueda. La clave está en cómo combinar los dos sistemas. Yo creo que hay algo que destacar. Yo creo que los profesores de la UAS, en el caso de la UAS, los docentes de la UAS, y la UAS salió fortalecida, porque ahora hay menos brecha digital entre los docentes, Claro. Los mismos estudiantes, menos miedo a la tecnología, una universidad que demostró arrojo, demostró valentía, unos docentes que demostraron que sí se puede, los estudiantes mismos hicieron su máximo esfuerzo, colaboradores administrativos que apoyaron para que ese proceso se haga. Es decir, eso fue un espíritu, porque peor es que la UAS hubiese cerrado. Claro. ¿Con qué cara le íbamos a decir a la sociedad que la UAS cerró casi 2 años, o quién sabe cuándo, porque esto no se sabe todavía cuándo de verdad volveremos a la presencialidad normal? Entonces, yo creo que con qué cara le íbamos a decir a la sociedad. Entonces, todo ese esfuerzo que se ha hecho, todo ese trabajo, yo creo que la sociedad debe valorarlo bien de su alma mater. Sí, definitivamente la UAS salió fortalecida y, y sus autoridades, como es ENMA, los vicerrectores y sus decanos, pues también una experiencia que yo no la tuve, la de ser decano, pero que para mí, Alexis, para ser gerente es muy importante, porque un decano, de una manera u otra, tiene que tener programas de generación de recursos,
tiene que tener control de un personal, las presiones de personas, como ustedes también nombran dentro de la, o sea, no solamente como universidad, sino como facultad, tienen un personal que es de la facultad mismo, la presión social de la gente que quiere ser parte, o sea, de una manera u otra, está muy preparado para ser gerente de la universidad, para ser vicerrector de la universidad, para ser rector de la universidad, esa experiencia del decanato. Sí. Tú sé que aspiras a la vicerrectoría pues, administrativa de la UAS. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes ese afecto que tú te has ganado en la gente de la UAS, pero además en la gente que te ve permanentemente, porque este es un programa hoy, pero tú haces... Yo que te sigo, puedo garantizar que son en muchos programas, mucha orientación que tú le llevas al pueblo dominicano en tu condición de economista. Sí, mire, yo quiero decirle algo al pueblo dominicano. Una de las más grandes satisfacciones que tiene el ser humano es poder servir. Por eso cuando tú hablabas ahorita de la vacuna, esa crisis nos trajo una oportunidad para servir desde ese decanato. Y la UAS... Y mire, cuando yo vi a Alexis que la UAS se había comprometido en ser el agente vacunador en las cárceles, a mí eso me llenó de emoción. Eso él hacía a través de la Facultad de Ciencia de la Salud, el área de enfermería, que aprovechamos para resaltar el trabajo de esa área también, y la visión propiamente de las autoridades universitarias. ¿Cómo me siento? Yo creo que más que cómo me siento, yo me siento es agradecido, porque no creo que es un tema de ego. Primero, yo, en cada escalón que he caminado, que fui 2 veces coordinador de cátedra, 2 veces director de escuela, fui 2 veces coordinador de maestría, fui 2 veces, una vez vicedecano, luego una vez decano, todas es que a partir de ahí nada más se puede una vez. Sí, sí, no. Sí, porque hemos tenido... La UAS se cambió que las personas no pueden repetir en los cargos. Sí, y entonces a partir del vicedecanato lo podían, pero todos pues repetimos los anteriores. Pero lo importante es que yo veo que es una oportunidad más para servir, no es una aspiración mía, es una aspiración de mucha gente que me quiere. Me lo han demostrado porque el querer no se demuestra solamente con el aspecto personal, también en el caso de los que somos personas que somos sometidos a una comunidad, al escrutinio de una comunidad. El cariño que me han mostrado a mí, yo mismo nunca me lo imaginé que lo iba a recibir de los colegas docentes, básicamente, que han votado, y en algunos casos la representación estudiantil. Y sobre todo de las servidor administrativo. De las posiciones que ustedes tienen frente a cualquier coyuntura. O sea, recientemente tuvimos elecciones de FAPROAS y realmente en la facultad donde el porcentaje se dio más evidente que era proclive a las posiciones de sus autoridades fue en la tuya. Sí, lo que pasa es que nosotros somos un equipo que nos desempeñamos con mucha unidad y mucho respeto, y la gente vea qué es lo que vamos. Y cuando la gente ve que es lo que vamos, nos respalda bastante. El respaldo nuestro, algún día yo me sentaré, pero no es un respaldo convencional. La muestra de cariño que me dan los votantes es súper, súper masiva. Y he tenido muchos espacios en que ha sido histórica y casos únicos, la forma en que se me ha votado. Y eso yo lo que veo no es Alexis Martínez, yo veo un refrendamiento al trabajo, al servicio. De un equipo y de una historia, de un grupo de gerentes que así lo han llevado. Vamos a seguir hablando, señores, con Alexis Martínez. Yo no puedo desaprovechar su condición de economista para que nos hable pues de la situación del país, de cómo él visualiza, señores, son muchos embates, a lo que se suma ahora el problema porcino, el problema de la pandemia, que no, los que se resisten a vacunarse, o sea, cómo él ve el turismo. Yo tuve la oportunidad de ir a buscar a mi hija Alexia al aeropuerto de Punta Cana y aquello parecía que ya no había pandemia. O sea, todo el mundo protegido, todo el mundo con su... pero un flujo de pasajeros enorme. Entonces, ¿cómo tú vislumbras todo esto en el marco pues, de una situación particular, tú como economista? Por eso tú lo vas a hacer en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación.
Bien, Alexis, ahí están formuladas mis preguntas. Que por cierto, debo decir que tu vicedecano, tú tienes ahí también dos batalladores, dos gladiadores, que mantienen a la población permanentemente orientada. Sí, yo he sido muy favorecido con el trabajo que nos ha ayudado a hacer el maestro Antonio Siriaco. Aprovecho para resaltarlo, que creo que eso le ha hecho a él el derecho también de seguir avanzando en la comunidad universitaria, un trabajo muy mancomunado, con mucho equilibrio, y que él ha contado también con todo mi respaldo para que conjuntamente conmigo desde el decanato y otras áreas de la facultad, como el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y diferentes escuelas, podamos mantener a la facultad en ese sitial que la gente quería. La facultad estaba un poco calladita y cuando nosotros llegamos le hemos dado una presencia, mucho más en esa pandemia, fuimos una voz en el país, fue uno de los grandes activos de la universidad, la facultad orientando todo ese proceso socioeconómico. Definitivamente. Entonces, me preguntaba el tema de los grandes desafíos económicos, más bien que como economista, porque mi visión real debe de ser de un gestor público, que es mi formación básica, y financista, finanzas, estudié finanzas en Berlín, pero obviamente lo de economista porque fui vicedecano, soy decano y ya propiamente así nos hacen ver. Pero quiero decirle, mi estimada, que el país en este escenario de reactivación por un lado, con el turismo, eso se ve maravilloso independientemente de todo. El turismo tiene un peso específico, no solamente la gente ve el turismo solamente con los hoteles y los restaurantes, con todo. La producción pecuaria, porque la producción tienen pecuaria, que venderle los agropecuaria y todos los microempresarios que viven del sector, empresas de taxi, turoperadores, todo lo que tiene que ver con tiendas de artesanía y toda una cadena de valor alrededor del sector turístico. Y eso habla mucho de nuestro país cuando el turismo está bien. Teníamos una meta que venía subiendo año por año y se habló en un momento hasta de buscar 10 millones de turistas en un año. Pero eso se cayó con la pandemia. Yo creo que hay condiciones para que se comiencen a reactivar esas metas país. Nosotros las saludamos, nosotros vemos que es una gran oportunidad de que el país se vaya reactivando económicamente, pero también vemos que hay una situación hay un riesgo. De riesgo que hay que saberlo administrar, hay que saberlo llevar, hay que estar pendiente día a día a las agendas. Yo siempre hablo de los índices de positividad, esas son cifras que guían. Tú hablabas de que estamos por un 8. Sí, entonces esos son elementos que guían en lo que debe de abrirse, hasta dónde debe abrirse la economía y no. Y obviamente han aparecido unos nuevos desafíos en medio de esta pandemia, lamentablemente ese tema de la fiebre porcina. Yo desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales inmediatamente hemos estado analizando el tema, igual que la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Hemos estado conversando con la decana de Agronomía, mi homóloga Isa Medina, una mujer muy activa, ojalá pueda estar contigo. Isa, y veterinaria. Te estoy trayendo aquí, Isa, sin tú querer, donde Diana. Y veterinaria. Sí, y ojalá pueda tenerla. Estuvimos discutiendo de los impactos. Mire, uno de los temas importantes es que en medio de esta pandemia sabemos que el gobierno tiene muchas presiones económicas y hay que saber que un impacto, un proceso de esta naturaleza puede impactar hasta en la canasta familiar, porque hay productos muy sensibles como el pollo, la res, que inmediatamente sale el cerdo de que no tiene que salir porque el hecho, bueno, si se enferma el animal definitivamente hay que sacrificarlo, pero eso no se transmite. Sí. O sea, el consumo de carne de cerdo no implica el que se transmita la enfermedad. Sí, esa es la informe que tenemos. Ni siquiera otras especies, sí. La fiebre porcina es particular de los cerdos. Sí, lamentablemente, pero sabe que hay una situación psicológica, si claro. se quiere, que la gente inmediatamente comienza a tener resistencia, pero eso lo han dicho los especialistas, de que no impacta en la vida del ser humano, pero la realidad es que está ahí. Y entonces eso presiona mucho al consumo del pollo. Yo me atrevería a decir que el pollo debe de haberse incrementado entre un 15 y un 20%. Sí, así es. Inmediatamente, y la red también. Y eso obviamente presiona los precios y ojalá el gobierno pueda tomar las medidas indicadas para que esos precios se mantengan equilibrados. Mucho más a raíz del año pasado, el año 2020, la pandemia
trató muy mal la canasta familiar, trató muy mal los precios de los productos más sensibles y el gobierno debe de estar siempre alerta para tomar las medidas O indicadas. sea, que a la presión que hay por el aumento de los precios de los insumos para producir estos animales, porque ya no estamos hablando de gallinitas comiendo en las libres, sino que hay una importación de productos para alimentarlo y todo esto subió sustancialmente. A todo esto se aumenta el aumento de la demanda, que aumenta más los precios. Así mismo es un tema de oferta y demanda. Claro. Y obviamente tú también eres economista por lo que veo, porque dominas perfectamente bien esos impactos. Y yo creo que el desafío del gobierno es... Tú sabes que tu facultad, yo soy de idiomas, todo el mundo lo sabe, pero a través Tú de has tu sido facultad, hija nuestra tradicionalmente toda la pero a vida. través de tu facultad yo hice el programa junto con Emma Polanco y un grupo de profesores más de la Universidad del País Vasco. Del doctorado. Lo que pasa es que como mi área de trabajo es otra, pues Sí. no me considero. Sí, pero de verdad tú haces un aporte muy puntual y muy importante en que eso va a estar impactando. Ahora la comisión que viene de la FAO a estudiar los verdaderos impactos quizás puede traer un poquito más de luz y a la vez un poquito más de luz, un poquito más de tranquilidad y además de tranquilidad de manejo de la situación. Y yo tengo la esperanza de que tan pronto se hagan los diagnósticos verdaderos, definitivos, la gente esté confiable y el cerdo vuelva de nuevo a ser lo que Yo es. imagino que quizás con el cerdo también pasó como pasó con los niños, que la pandemia hizo que hubiera un segmento de la población que no fuera... Señores, yo misma, una serie de chequeos anuales que me hacía, lo he postergado, desgraciadamente. Entonces quizás hay personas que las vacunaciones que tenían que hacerse a los cerdos no se hicieron apropiadamente porque en el marco de la pandemia como que otros fueron los centros de atención y las prioridades. Todo, qué bueno que tú tratas eso. Muchas personas, muchos de nosotros dejamos de ir al cardiólogo si íbamos cada cierto tiempo, al dentista, al oculista. O sea, al dentista si tú tienes una carie o un problema, pero a la clásica profilaxis dental... Eso bajó muchísimo. Bajó. Y entonces obviamente es comprensible. Qué bueno que haga esa salvedad, porque alguna gente en algún momento fueron un poquito críticos con productores y con que quizás no se les presentó la atención. Pero hay que saber que yo siempre uso una frase muy tranquila. Yo digo, estamos en pandemia y claro, todos los juegos, todas las reglas nos cambian. Y esa es la realidad. Lo importante es salir bien. Yo espero que salgamos bien de esta fiebre porcina. Nosotros tuvimos una cuando había menos tecnología, menos facilidades, recordamos, hace décadas atrás. Yo recuerdo que en esa época, para tú movilizarte de una parte a otra del país, tú tenías que ser revisado tu vehículo para detectar que tú no tenías ningún producto cárnico, que tú no tenías, recuerdo una Semana Santa, que ya tú sabes, ir a Samaná en Semana Santa, las terrenas. O sea que en varios puntos del país teníamos que detenernos, revisaban el vehículo, veían que no teníamos, o sea, revisar significa que todo lo que tú tenías en el vehículo iba a ser inspeccionado para ver que tú no estabas transportando ninguna carne. Y nosotros superamos eso y de verdad la industria porcina ha crecido, es un gran pilar en la economía nacional. Yo creo que hay que solidarizarse con los productores de ese sector y ayudarlo en todo lo que se pueda. Y las universidades, que son centros de enseñanza, que son centros de investigación, de innovación, deberemos también desde las universidades todas de contribuir a cómo buscamos una solución, porque precisamente ese es el espíritu también de la universidad, no es solamente docencia, sino también contribuir al desarrollo nacional, a la producción local, y sabemos que vamos a salir bien, estamos esperanzados, y yo creo que nosotros, lo que ocurrió con el COVID-19 nos dice a nosotros que estamos como seres humanos todavía mucho más preparados para resolver problemas de esa naturaleza. Y el problema del endeudamiento, porque realmente todo esto, vamos a salir airosos, pero para salir airosos en el tema de los cerdos significa que vamos a tener que sacrificar cerdos, que vamos a tener que compensar a los productores, o sea, son muchas variables.
Y todo eso necesita dinero, dinero que precisamente todos sabemos que es a través del endeudamiento. Una cosa que me parece un paliativo es que he visto que el incremento del endeudamiento con bancos como el BID, o sea, que no solamente con los famosos bonos soberanos que tienen lo que está pasando ahora mismo en Perú. ¿Tuviste cómo el valor del endeudamiento en Perú subió sustancialmente por llegar al poder una persona que los bancos no ven con buenos ojos? O sea, que nosotros tenemos que estar muy alerta, ¿eh? Sí. Entonces, es muy difícil, Alexis. ¿Cómo tú piensas que el gobierno podrá seguir actuando, podrá seguir haciendo todo lo que está haciendo y no seguirse endeudando? Sí, yo creo que si tú te fijas, en estos días tuvimos en nuestra facultad a Daniel Titterman, uno de los más grandes expertos que existen en América Latina de todo lo que tiene que ver con estos temas de política social, de política fiscal, y director de un área importante de la CEPAL, donde él decía de los grandes desafíos que tienen los gobiernos, no solamente en República Dominicana, la mayoría de los gobiernos se endeudaron más, uno en mayor dimensión que otro en la pandemia. Nosotros lideramos, sí, en América Latina el nivel de endeudamiento. O sea que cogimos más que todo el mundo. En términos proporcional, no en términos cuantitativos, sino en términos de proporción en base con respecto a la población. Sino y con respecto al nivel de la deuda que teníamos. Entonces yo creo que así como nos endeudamos más, también tenemos que tener la responsabilidad de bajar más el acelerador. Nosotros creemos que... ¿Y las políticas sociales, los demás? Porque mira, aquí fue mucho dinero, lo de compartir, no sé, todos esos programas. Sí, precisamente yo no critico tanto que nos hayamos endeudado más, porque también nosotros como país teníamos un problema, es que tenemos una política de protección social muy débil. Es decir, nosotros, previo a la pandemia, no teníamos una política social tan fuerte, y entonces cuando muchos trabajadores caen en desempleo, cuando se paran, cuando la economía se para, de por sí no existían los mecanismos de protección tan fuertes y el gobierno tuvo que acudir con esa mano amiga del gobierno para resolver esos problemas. Yo creo que fase 1, fase 2, quédate en casa. Camarógrafo de nosotros fue de lo que tuvo qué buena esa visión tuya de economista, porque lo que nos está dejando eso es que más que no solamente pensar en cómo bajar el acelerador, mejorar el gasto para mejorar la deuda, para bajar los niveles de deuda, también tenemos que trabajar muy paralelamente, y ese es otro de los grandes desafíos que nos dejó el COVID, es un sistema de protección social más fuerte. Hay que trabajar fuerte en nuestra seguridad social, hay que trabajar fuerte en nuestras leyes laborales, que cuando la población se vea tan vulnerable, si se nos presentase en otro momento, o sin vernos tan vulnerable, que de por sí la población tenga la garantía de que ya tiene resuelto mínimamente algunos problemas ante una eventualidad. Y eso también le trae como consecuencia al gobierno que no tiene que endeudarse tanto, porque una cosa trajo la otra también. Nosotros tenemos décadas, no voy a decir del gobierno pasado ni antepasado, décadas de deuda social con el país. Esto es décadas de endeudamiento creciente, porque creciente. Se critica mucho el actual, pero el anterior era... Sí, no, porque cuando hablamos de la deuda en la pandemia, se tomó mucho en el gobierno que pasó y se tomó mucho en este gobierno. Pero había que generar tranquilidad. En ese momento de todo el mundo trancado, había que llevarle comida mínimamente a las personas, porque también eso es gobernabilidad, y hay que generar gobernabilidad, hay que generar tranquilidad a la familia dominicana. Los gobiernos necesitan volver a reactivarse, y con un ambiente inestable tampoco no iba a ser. Entonces había que buscar de donde sea. Pero la responsabilidad está en cómo ahora frenar el acelerador, reducir evasiones fiscales, cómo renegociar deudas, cómo mejorar la calidad del gasto, cómo priorizar el gasto. Son toda una agenda de posibilidades que para eso, darle también un poco de satisfacción al tema de los recursos que se robaron, que también dan una cierta tranquilidad. Sí, y eso escapa a ustedes los economistas. Sí, pero no crea, hay que fortalecer mucho las instituciones para que
eso no se repita también. Claro. Hay que, si hubiera un caso, los casos, porque todavía eso falta que las leyes lo debatan, nosotros no somos en este caso juez, pero si se demuestra que hubiera un caso, como ocurre muchas veces y como es histórico en nuestro país, también hay que hacerle el peso de la ley, que la gente vea que esos recursos no se perdieron y que la gente sirva de ejemplo para los que siguen. Todo eso hay que hacerlo, pero también hay que sincerizar nuestro sistema tributario, que sea lo más equitativo y lo más justo posible. En su momento tendrá que hacerse las reformas fiscales estructurales. Todo eso es un cóctel de opciones que los gobiernos lo tienen sobre una mesa. Y que tienen que ir tomando y poniendo Sí. para hacer el trago perfecto. Señores, este es Alexis Martínez. Alexis es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se presentará en el próximo torneo electoral de la UAS como candidato a vicerrector administrativo. Y sabemos que de lograrlo lo va a hacer muy bien, como ha hecho todo lo que ha hecho hasta ahora. Y que tiene altísimas posibilidades de hacerlo, porque la simpatía que genera en mí no es individual, es colectiva en la Universidad Autónoma. Gracias, Alexis. Y con ustedes pues será hasta otra oportunidad.